Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos. Yo soy Andrea Bernal. Esto es Zoom a la noticia, nuestro lente enfocado hoy en Colombia. Una marcha que empezó pacífica, multitudinaria, con eventos de música, de arte, que caminaban por la ciudad de Bogotá y de otras ciudades del país. Con el paso de las horas, disturbios, actos vandálicos, saqueos, enfrentamiento entre manifestantes y también en la fuerza pública. Luego lo veíamos también en la noche, un cacerolazo que resonó en todo el país. Ha sido calificado de histórico por los que viven en Colombia y por los que apoyaron el paro nacional ayer en el país. ¿Cuál es el panorama que dejó el paro nacional de este 21 de noviembre? Se lo pregunto a Antonio Sanguino hoy. ¿Qué deja el día después del paro en Colombia? Antonio, bienvenido. Muchas gracias, Andrea. Primero, hay que registrar como un éxito esta expresión de movilización ciudadana, de movilización popular, de movilización de millones y millones de colombianos en el día de ayer. Nosotros calculamos que por lo menos en 500 municipios del país, casi la mitad, la gente se movilizó y podríamos calcular entre 8 o 10 millones de personas que se expresaron de manera pacífica y de manera contundente en el día de ayer. Desafortunadamente, esa jornada se ha visto, digamos, un poco opacada por hechos de violencia, por vandalismo, que nosotros, por supuesto, condenamos, que no tienen nada que ver ni con los convocantes ni con los que salimos a manifestarnos pacíficamente. Y ha habido un hecho muy importante, sectores de la ciudadanía también cuestionando estos actos de violencia y de vandalismo y también de excesos de la fuerza pública, porque hay personas heridas, hay personas detenidas injustamente y hay personas golpeadas también por el uso excesivo de la fuerza por parte de la policía y del ejército. Pero déjeme decirle lo siguiente. A la violencia de ayer, la ciudadanía casi que espontáneamente respondió con un cacerolazo en casi todo el país, en buena parte del país. Y yo creo que aquí hay una sociedad que le está enviando un mensaje al gobierno que yo creo que el presidente, por la locución de anoche, no ha sabido interpretar ni escuchar. Ya vamos a eso. María del Rosario Guerra, senadora del Centro Democrático. María del Rosario, bienvenida. ¿Qué deja el día después del paro en Colombia? Andrea, un saludo especial y a todos los televidentes aquí desde el municipio de Tolú, en el departamento de Sucre. Déjeme primero decirle que registro con tristeza que un derecho democrático como poder expresarse de manera serena, de manera tranquila, para que los colombianos lo pudieran hacer, terminara como se había previsto, en vandalismo, en caos, que no solo fue ayer, sino que continúa en el día de hoy en algunas ciudades del país. La verdad que el gobierno nacional, el gobierno del presidente Duque, le advirtió a la ciudadanía, como hicimos muchos de nosotros, que esta protesta estaba permeada por algunos que querían, como en Chile, como en Bolivia, como en Ecuador, generar paro, generar caos, generar desestabilización y, por supuesto, este vandalismo. Me da mucho dolor porque a quienes han afectado, a la clase más pobre, más vulnerable, que vio como 68 estaciones del transporte masivo más importante de Bogotá, Transmilenio, están totalmente vandalizadas. Además de ello, los pequeños comercios se robaron, supermercados y pequeños comercios ayer y en el día de hoy. El maltrato que hubo a los bienes públicos, a las infraestructuras públicas, por ejemplo, la entrada al Capitolio Nacional, la entrada al Palacio de Justicia, ahora más recientemente la entrada y el robo en el periódico El País de Cali. Eso es lo que hay que rechazar esa violencia, ese vandalismo, y tienen responsabilidad algunos líderes de izquierda que de manera irresponsable con sus mensajes han incentivado a que se mantenga esta agitación permanente. Felipe Rey es analista político. Felipe Rey Salamanca nos acompaña también hoy. Felipe, ¿qué deja el día después del paro en Colombia?
¿Perdón? ¿Qué deja el día después del paro en Colombia, Felipe? Mire, yo quisiera proponerle una lectura algo más moderada respecto a lo que han dicho los anteriores dos panelistas. Yo diría 4 aspectos muy importantes que deja esta jornada de marchas. Lo primero es que es una jornada de grandes proporciones que no se puede subestimar. Es una protesta muy importante, una movilización ciudadana muy importante. En segundo lugar, es una movilización que está ensayando nuevos formatos. Yo quiero destacar lo que pasó aquí anoche, el cacerolazo. Esto es algo que no se había visto en Colombia y yo creo que rara vez también en otras partes, en otras latitudes, un cacerolazo tan extenso, tan emotivo y también actos cívicos interesantes que hubo a lo largo de la protesta. Eso lo quisiera destacar en segundo lugar. En tercer lugar, quisiera destacar que se trata de una movilización y de una protesta que es profunda. No estamos hablando de una cosa coyuntural, de un problemita, de una cosa menor. Estamos hablando de una crítica profunda y un descontento profundo hacia un modelo político, económico y social más profundo. Eso creo que también es importante destacarlo. Y por lo mismo pienso, en cuarto lugar, que es una protesta muy difícil de leer. Es una protesta difícil de leer que tiene dentro de sí 8 o 10 grandes temas, pero corresponde al gobierno, corresponde a los partidos, corresponde a los actores políticos, corresponde a los opinadores ahora descifrar el mensaje político, desgranarlo en sus distintos componentes para buscar una agenda a partir de estos hechos. Ahora, Antonio, pero hay un día después y siempre es el que hay que mirar en retrospectiva, sin duda alguna, qué queda, pero qué está pasando hoy, porque pareciera una receta de lo que ha pasado en otros países como Ecuador, como en Chile, donde sin duda, como dice Felipe, hay una protesta social válida. La gente está cansada de un montón de cosas, de una desigualdad, de una corrupción, de un modelo político X o Y en tal país. Pero ¿qué pasa hoy? ¿Qué pasa hoy en Colombia cuando vemos vándalos, cuando vemos gente entrando a la casa de otros, cuando vemos que están entrando a los supermercados y saqueando? ¿De qué protesta social entonces uno habla? ¿Qué pasó con la de ayer y en qué se transforma? Bueno, hoy hay protesta cívica también y civilista. Pero hoy los trabajadores dijeron que no hay protesta, que llaman a un cacerolazo, pero que no hay protesta en las calles. En todo caso hay movilizaciones. Hay gente, por ejemplo, limpiando las fachadas de las paredes del edificio del Palacio de Justicia. De la Procuraduría Estaba viendo también. imágenes de ciudadanos que salieron a movilizarse hasta la Plaza de Bolívar. Está convocada casi que espontáneamente a través de las redes sociales un cacerolazo a las 4:30 de la tarde, 5 de la tarde, en todas las plazas públicas del país, que esperamos que sea una protesta pacífica. La gente le está diciendo a los encapuchados: no señores, cero violencia, está protegiendo a la fuerza pública. Aquellas expresiones de civilidad en la protesta ciudadana, y a mí me parece equivocado que el gobierno y voceros del gobierno, como los voceros del Centro Democrático, sigan insistiendo en criminalizar la protesta social y en buscar una matriz internacional que no existe. O sí existe. ¿Sabe cuál es la matriz internacional? Pues las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional en materia de reformas a los sistemas de pensiones en países como Chile, en países como Colombia, etcétera. Pero quiero decirle lo siguiente. Termine la idea, porque nosotros esperábamos anoche que el presidente de la República citara a un diálogo sobre los asuntos que han sido los reclamos y las reivindicaciones planteadas en este paro. No lo hizo. Hizo de manera demagógica una alusión al diálogo social, pero sin decir nada en concreto. Y yo creo que el presidente debería hacerle caso al Procurador General de la Nación. El Procurador ha dicho: me ofrezco como mediador para que nos sentemos a dialogar. Un gobernante serio, democrático, en estas circunstancias, no puede darle la espalda y no puede taparse los oídos a un clamor de millones y millones de colombianos. Es que la gente no salió porque estuviera desprogramada. ¿Qué debe hacer? Miremos hacia adelante. La gente salió, pero miremos hacia adelante. Hay una inconformidad. Un segundo. Hay una inconformidad social. Mire, pero además esta protesta... Un segundo, porque si no, no escucho a ninguno. Esta protesta es un... Sí, escúcheme, yo termino. María del Rosario, si me escuchas y termina Antonio, con mucho gusto. ¿Me ayudan, por favor, para escuchar? Ayúdenme, por favor. El problema del Centro Democrático es que él no escucha y ni deja hablar. Termine usted, que está largo también. Esto también es un mensaje al Congreso de la República, ¿no? Porque estamos discutiendo la reforma tributaria que presentó el gobierno. Y entonces, el primer gesto que debería hacer el presidente Duque es concertar
la reforma tributaria con los sectores sociales, con todos los actores que ayer se expresaron en el paro llamarlos nacional. a una reunión y sentarse con ellos. ¿Está escuchando el presidente Duque, María del Rosario? ¿Qué quería decir usted? Hacen parte de los ponentes, ustedes también tienen espacio de discusión. Es una reforma que le está trayendo generación de empleo a este país. Lo que pasa es que ustedes quieren, como en Chile, como en Bolivia y como en Ecuador, que la agenda sea la del partido que perdió las elecciones y no han aceptado la derrota de Gustavo Petro a la presidencia. Este es un partido que está abierto al diálogo y que se reúne permanentemente con los diferentes sectores, y nosotros como Centro Democrático tenemos un principio fundamental, el principio del diálogo popular, y estamos siempre abiertos, pero no puede ser sobre la agenda que ustedes quieren, tiene que ser sobre cómo mejoramos las condiciones de vida de los jóvenes, de los adultos mayores, de la familia colombiana, sin retórica, sin populismo, con realización y ejecutoria, porque cuánto me hubiera gustado que ustedes también hubieran defendido a esos jóvenes, a esos adultos mayores, a esos niños, en vez de estar solo pensando en una agenda que es la agenda del Acuerdo de La Habana. Es que aquí se trastocó las prioridades en el país. Se le hizo creer a Colombia que la única agenda era la del acuerdo entre el gobierno de Juan Manuel Santos y la FARC, cuando la verdadera agenda es la de los jóvenes, la de la familia, la de los adultos mayores que tienen añoranza de mejores condiciones de vida, y en eso es que tenemos que trabajar. Felipe Rey, sin duda aquí tenemos pues las dos visiones de país, si podemos decir, o una de las visiones de país en lo que pues están debatiendo en estos momentos en Colombia. Sí, pero algunos decían, bueno, el presidente yo dijo lo que tenía que decir, ¿qué más podía decir? Y lo otro que dice Antonio es, está escuchando el presidente a la gente, pero yo también quiero, la respuesta es, hay una marcha pacífica, hay una protesta social válida, sin duda alguna, en democracia. Pero ¿qué está pasando el día después? ¿Qué está pasando hoy en Colombia? ¿Qué pasó después en Ecuador? ¿Qué está pasando hoy en Chile? Donde no importa si bajaron el valor del metro, donde no importa si incluso se llamó una constituyente, la gente sigue en las calles. ¿Quiénes están en las calles ocasionando esto, Felipe? Sí. Mire, yo sí quisiera decir lo siguiente a los políticos. Mire, esto no se trata en realidad de ustedes, de los políticos, esto no es una cuestión de Uribe, no es una cuestión tampoco ni siquiera de Duque, no es una cuestión de Petro. No se crean tan importantes, porque en realidad a veces los problemas políticos van más allá de los políticos, y hay cosas que son más profundas que sus propias personas y que sus propias agendas. Los problemas por los cuales salió ayer la gente son problemas profundos que no son asignables únicamente a un gobierno, que responden a una trayectoria de errores, algunos aciertos de Colombia durante muchas décadas, y eso es lo que hay que procurar leer inteligentemente, saliéndonos de ese discurso repetitivo y polarizador que la verdad poco contribuye, y que yo creo que ya también a las nuevas generaciones nos tiene extenuados y que ya no nos dice nada de esa pelea, la verdad. Ya eso queremos superarlo y más bien ponernos a pensar en los temas y en las soluciones. ¿Y eso qué sí requiere? Eso requiere hacer una muy buena lectura y responder con mucha sabiduría de parte del gobierno a lo que sucedió ayer. Yo esperaría un gobierno receptivo, un presidente receptivo, que no implica renunciar a su agenda, no implica salirse de su agenda, no implica darle el gusto completo al partido contrario, no implica eso, pero sí implica una virtud en un gobernante fundamental, la más difícil de conseguir en los gobiernos, que es la receptividad, o sea, la capacidad de escuchar y de cambiar conforme uno escucha. Duque ayer se pronunció sobre la jornada de protesta, hizo un llamado al diálogo. Esto fue lo que dijo en una locución anoche. Somos un gobierno que escucha y que construye. Entendemos que la protesta pacífica es legítima en una democracia y que a lo largo de la historia han surgido frustraciones que debemos resolver y que hemos venido atendiendo. Hoy hablaron los colombianos, los estamos escuchando. El diálogo social ha sido la bandera principal de este gobierno. Debemos profundizarlo con todos los sectores de nuestra sociedad y acelerar nuestra agenda social y de lucha contra la corrupción.
Antonio, dice el presidente que es un gobierno que escucha y que construye. Ustedes sin duda esperarían más del gobierno hoy por hoy. Pero yo sí quiero insistirles en que tal vez si logramos encontrarnos es en saber cómo se desvirtúa de repente una marcha tan importante y tan sonora como la que se vio ayer en Colombia, que se ha dado también en otros países y que hoy, no sé si producción me puede ayudar, esta mañana en Noticias RCN lo hicimos 3 horas de transmisión de cómo está el sur de Bogotá, cómo están las localidades del más del sur de Bogotá. Han robado un bus, dañaron 52 estaciones de Transmilenio. ¿Cómo se llega a eso? Es decir, ¿qué tiene que hacer hoy un gobierno para preservar la seguridad de su gente? Mire, lo primero es que, digamos, el gobierno... Son imágenes de hoy, en la tarde. Mire, le voy a decir lo siguiente. El gobierno se equivocó al criminalizar la protesta social y al tratar de ilegitimar. O sea, ¿esto es culpa del gobierno? Usted me está haciendo una pregunta... Pero esto es responsabilidad del gobierno. Andrea, ya se olvidó de mi nombre. Excúseme y yo le respondo si usted me pregunta. El gobierno se equivocó al criminalizar la protesta social. El gobierno engrandeció el paro, porque comenzó con un discurso deslegitimador de la protesta social. Si este es un gobierno del diálogo social, no hubiera existido el paro, ¿no? Porque el paro no es el invento del Foro de Sao Paulo, como lo ha querido vender el Centro Democrático. Y en eso también controvierto con el analista invitado. También hay responsabilidad, claro, hay problemas históricos no resueltos, pero hay responsabilidad del gobierno en la manera como quiere resolver esos problemas históricos no resueltos y los problemas recientes. Porque la reforma tributaria... pues no viene de hace 50 años. Es la reforma tributaria presentada por el presidente Duque y por su ministro Carrasquilla. El ministro Carrasquilla hasta el 20, en el diario El Portafolio, en una entrevista, está defendiendo la eliminación del régimen de prima media y de colpensiones. Y eso es una preocupación que se genera entre los trabajadores, entre los pensionados, etc. El expresidente Uribe, el senador de la República, anunció una propuesta desde el partido de gobierno de pagarle el 75% del salario mínimo a los jóvenes. Y eso, por supuesto, son iniciativas que, dichas desde el partido del gobierno, no sé si es que el partido del gobierno no se pone de acuerdo con su gobierno, pues genera, digamos, unas motivaciones para esta protesta social. Pero la gente no salió ayer, la gente no salió ayer a protestar porque la convocó el Foro de Sao Paulo, sino porque efectivamente hay un descontento social. Ahora, Antonio, sin duda. Si el gobierno... pero es que no me deja preguntarle, Antonio. Pero... El mismo gobierno, pregunto yo, el presidente Iván Duque, su ministra de Trabajo salieron a desmentir las razones del paro. ¿No le creen ustedes al gobierno? ¿No le cree la gente al gobierno? Pues cuando ellos salen a decir, no hay una reforma laboral. ¿Pero a qué gobierno le creemos? Pues ¿A qué vocero del gobierno le creemos? El señor Carrasquilla esta mañana salió a decir que había que hacer la reforma pensional y eliminar colpensiones. Esta mañana en Blue. Entonces, ¿a quién le creemos? ¿A Pacho Santos o al canciller? ¿Al ex canciller le creemos? ¿A la ministra de Trabajo o al ministro de Hacienda? ¿Al presidente o a sus voceros en el Congreso de la República? ¿A quién le creemos? ¿A quién le cree la sociedad colombiana? Es que además el gobierno no tiene un solo libreto. Ni el gobierno y su partido tienen un mismo libreto. Entonces, digamos, aquí esta protesta no es infundada. Tiene las razones que justifican plenamente esta protesta y el gobierno debe escuchar. El presidente tiene que tener la capacidad de escuchar. El tema de seguridad ya le quedó grande al gobierno, María del Rosario, eso uno. Y lo que dice Antonio, ¿a quién se le cree en el gobierno cuando hay pues tantas posiciones respecto al tema del paro? Primero, el senador Sanguino está mintiendo. No hay proyecto de reforma laboral ni de reforma pensional radicado por el gobierno del presidente Iván Duque. Segundo, el presidente Iván Duque, escuchando en temas como educación, hace 2 años, cuando los colombianos dijeron no más programas, como un programa Serpi lo paga, que fundamentalmente tenía como principales beneficiarios a las universidades privadas, cambió el modelo y hoy de beneficiar a 10.000 estudiantes al año está beneficiando a 80.000 estudiantes con acceso gratuito a la educación pública. Tercero, el gobierno del presidente Iván Duque se reunió el año pasado con los estudiantes, con los profesores, en ese diálogo y hoy la universidad pública recibe el más alto ingreso de su historia. Efectivo, las universidades y los rectores así lo confirmaron. El cumplimiento del gobierno del presidente Iván Duque para que les entraran recursos para inversión, recursos para mejorar la investigación y la calidad educativa en la universidad, pero a eso súmele también un gobierno
que tiene como prioridad las familias colombianas y el acceso de los adultos mayores a un subsidio. En Colombia, queridos televidentes, de 22 millones de trabajadores, solo 2 millones de trabajadores tendrían la posibilidad de acceder a una pensión. 2 millones están pensionados y 7 millones cotizan. ¿Qué significa ello? Que la gran mayoría de colombianos no se va a pensionar, y por eso el gobierno del presidente Iván Duque está trabajando en un programa no solo para mejorar los subsidios a los adultos mayores, sino que más colombianos se pensionen. Entonces no puedo aceptar lo que dice el senador Sanguino, que lo que está insinuando es que este es un gobierno mentiroso. No, es un gobierno que cumple las promesas que ha hecho en su campaña. En sí y en no, ¿ninguna de las razones por las que hay esta marcha en Colombia son válidas? No, ninguna. Es que muchas de las razones fueron montadas con mentiras. Otras son anhelos que hay que ayudar. Por ejemplo, que hay que mejorar la calidad de la atención en salud. Tengo que ir a una pausa. ¿Era sí o no? No. Usted dice que la mayoría son montadas en falsedad. Vamos a una pausa si les parece. ¿Qué deja el día después del paro en Colombia? Es lo que estamos debatiendo aquí en Sumana Noticia. Ya volvemos. ¿Qué deja el día después del paro en Colombia? Es lo que estamos analizando hoy. Ayer una marcha multitudinaria, pacífica, con muchísimas expresiones de protesta social. No sé si usar la palabra, Felipe, transformada, mutada, no sé, a lo que estamos viendo el día de hoy. Vandalismo, saqueos, robo de buses, daños de Transmilenio, cierre de vías, enfrentamientos con la policía. Es decir, hay hasta gente hablando incluso de anarquía en ciertos sectores de Bogotá, sobre todo en el sur. ¿Cómo lo llamaría usted? ¿Mutada, transformada? ¿Qué es lo que pasa el día después de esto? Y lo otro es, yo me preguntaba ayer, Lenín Moreno logra retirar un decreto para eliminar el subsidio de gasolina y calma al país. Piñera tiene otra llave, que fue la de decir, ok, no subimos el Transmimetro, no vamos a subir el pasaje. Incluso llama a una constituyente, cambia su gabinete. ¿Qué tiene que hacer Duque? Es decir, ¿qué cartas tiene él para jugar en este momento, Felipe? Sí, mire, Andrea, usted me pregunta cómo caracterizo yo esta movilización complicada, complicadísima. Ha tenido distintas expresiones, distintas manifestaciones, desde, como lo decía anteriormente, la etapa muy emotiva, un momento muy lindo de hacerse oír con las cacerolas en la noche. Este fue un momento muy especial, pero también unos brotes, más que brotes, unos hechos de violencia lamentables y gravísimos, que es también parte de lo que se tiene que cambiar y una razón fundamental por la cual debemos protestar. Porque no puede ser que en 2019 sigamos pensando que la forma de realizar nuestros reclamos, de manifestar nuestros desacuerdos, es esa. Eso no puede ser y eso no puede tampoco continuar, y con eso hay que ser también muy claros y muy firmes, no solamente en el rechazo, que lo han hecho muchas fuerzas políticas, sino también en inventar formas distintas de protestar y de expresarse. Algunas de ellas las vimos ayer cuando los jóvenes limpiaban los grafitis, cuando salieron a limpiar las calles. Esto tampoco se veía antes y se vio ayer. Eso en primer lugar. En segundo lugar, cada país es distinto. La realidad boliviana es una, la realidad chilena es otra y la colombiana tiene sus particularidades. Y me temo que no será solucionable con una medida puntual. Yo creo que lo que se requiere aquí, sinceramente pienso, es bajar las armas y proponer una actitud constructiva. Yo ahorita le escuchaba a la senadora Guerra algo que me gustó, que estaba diciendo al final de su intervención. Estaba diciendo, hay temas que son importantes, hay temas sobre los cuales debemos trabajar. Bueno, pues pongámonos a hablar de esos temas con una actitud menos beligerante, menos dramática y menos también ubicada en la superficie de la política, que si la reforma no. Tratemos de ver un poco más los problemas profundos que estamos teniendo, a ver cómo podemos solucionarlos. Porque ¿hacia dónde vamos, Antonio? Porque hoy tiene, digamos, el gobierno dos papas calientes. Una, la de las marchas, las que usted dice, construir, escuchar, sentarse en una mesa con estos sectores sociales y decir, ok, bueno, vamos, conversemos. Y la otra, la de la seguridad.
¿Qué está pasando en Cali? Digamos, ¿Qué está pasando en el sur de Bogotá? O sea, decisiones que hay que tomar desde un gobierno que dicen, bueno, ¿qué? ¿Toque de queda? ¿Sacar a los militares a la calle? Bueno, pero mire, yo creo que, digamos, una manera de empezar a resolver este impasse es aprovechar este paro como una ventana de oportunidad para que el presidente revise buena parte de su agenda y de sus políticas. Digamos, no le estamos pidiendo que, por supuesto, cambie el ideario del Centro Democrático, ¿no? Ni lo que él piensa de lo que hay que hacer en la sociedad colombiana, ni lo que hay que hacer desde el Estado hacia la sociedad. Pero sí tiene que escuchar a los ciudadanos, porque es que el voto, el mandato que se otorga en un escenario de elecciones no es un cheque en blanco, ni tampoco es un mandato eterno. Entonces, el presidente tiene que abrir un escenario de diálogo y de concertación, tiene que abrirse a discutir y a revisar la reforma. Del dicho que él dice que escuche y construye, claro, al hecho. Que aplique, mejor dicho, que se escuche él mismo, ¿no? Y que aplique su tesis de diálogo social. Y que revise, que se abra a revisar cuál es el tipo de reforma pensional que necesita el país, cuál es el tipo de reforma laboral, cuáles son las soluciones que tiene para enfrentar el problema del asesinato de líderes sociales, que también fue un reclamo, ¿no? En medio de esta marcha hubo amenazas de águilas negras, todavía no sabemos quiénes son las águilas negras, con un discurso eminentemente de derecha en las amenazas de muerte contra los líderes y contra los dirigentes del paro, los dirigentes estudiantiles. Entonces, primero eso. Segundo, aquí hay un problema de vandalismo en las ciudades que no es a propósito del paro. Las bandas, el vandalismo que está apareciendo... Sí, por supuesto que se aprovechan. Pero aquí los que están haciendo vandalismo en su mayor proporción en Cali y en Bogotá, es que en Cali estaban asaltando los edificios residenciales. Claro, se estaban metiendo en los apartamentos. Y se estaban metiendo a los apartamentos en un vandalismo que nadie explica y que no es ordenado por quienes estamos convocando el paro o por quienes estamos participando en una movilización pacífica. Pero yo creo que, digamos, ahí hay un desafío que hay que examinar junto con los alcaldes, que tiene que ver con la seguridad urbana. Y tercero, yo creo que el presidente tiene que asumir una actitud mucho más dialogante con quienes han planteado estas reivindicaciones. Ahora, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa, María del Rosario. Insisto, construir, dialogar, sentarse a conversar con esos sectores sociales o ese país que tiene él que estar sintonizado y escucharlo. Pero lo otro es lo que también dice Antonio. Hay un vandalismo, por supuesto, no organizado ni llamado por estos sectores sociales, pero que viene ¿de dónde? Hablaba que no existe esa matriz internacional, pero para algunos la receta se está repitiendo. Andrea, déjeme primero decir mi total solidaridad, apoyo a las fuerzas militares y policía. El país tiene que recuperar ese respeto por la autoridad y hoy lo que hemos visto tristemente es que en las últimas convocatorias a marchas y paros siempre es a irrespetar a la policía. Segundo, no es normal que en 15 meses que lleva el gobierno del presidente Duque, cada 2 días hay un paro o una marcha convocada por la izquierda. Eso claramente no es ninguna reivindicación, eso es un deseo de poder tumbar al gobierno del presidente Duque. Tercero, que es muy importante que se tenga presente, aquí hay infiltrados de Venezuela, infiltrados de Cuba, otros infiltrados hoy me hacían llegar como dentro de los asaltantes que estaban armados en Bogotá, en uno de estos supermercados, eran bandas de personas de Venezuela armadas. Aquí hay mucho venezolano de bien que llegó a Colombia a trabajar y a sacar adelante en medio de las dificultades que están viviendo, pero otros tristemente están alineados con el régimen de Nicolás Maduro. De hecho, aquí se expulsaron a unas personas, como lo hicieron en Ecuador, en Bolivia e incluso que también ha pasado en Chile. Tercero, todo apertura a dialogar, por supuesto, pero no a dialogar con cualquiera. Hay que seguir escuchando a los estudiantes, hay que seguir escuchando a los usuarios de la salud que se sienten que requieren mejor atención en salud. Hay que seguir escuchando a la base, a aquellos que quieren tener su vivienda digna, a los que no tienen hoy un trabajo formal,
y por supuesto a la juventud. Mira, el gobierno del presidente Iván Duque lo que está buscando es que la juventud colombiana no solo tenga más empleo, sino que ese empleo también pueda ser formal. Entonces, estamos, por supuesto, siempre dispuestos, porque uno cuando está en la vida pública y más un gobernante, siempre tiene que estar abierto el diálogo, pero yo también tengo que reconocerle a sus televidentes que el gobierno del presidente Iván Duque hizo una ruptura en el relacionamiento con la fuerza política, mientras venían 8 años de un relacionamiento muy mediado por la contratación, la participación en cargos públicos y otro tipo de intereses. Eso lo cambió el presidente Iván Duque y eso es lo que muchos no le quieren aceptar, y es parte también de este tema. Entonces yo sí creo que por supuesto no nos podemos enceguecer ni podemos cerrar nuestros oídos a las voces que se levantaron, pero también quiero decirle, hay que ver lo que está haciendo el presidente Duque, porque tan valioso es escuchar como también que escuchen al gobierno y que miren y evalúen lo que están haciendo, porque en 15 meses es mucho lo que también ha avanzado el gobierno del presidente Duque. Ahora, Felipe, también quizás hay un problema, algunos dicen, de comunicación. Hay un importante presupuesto para la educación, por ejemplo, en este gobierno. Incluso han salido los estudiantes a marchar. Uno de los mayores, la misma ministra de Educación ha dicho, aquí hay un gran presupuesto para la educación que no se ha visto en otros gobiernos. Por ejemplo, el salario mínimo en términos reales es el más alto en los últimos 25 años. Entonces, ¿qué está pasando también con lo que está haciendo este gobierno versus lo que la gente está reclamando también en las calles? No hay un sentido de escucharse o de sintonía. Sintonía es la palabra que estoy buscando. Mire, Andrea, la política es muy complicada y tiene tanto de fondo como de forma, y aquí hay problemas tanto de fondo como de forma. Es verdad que el gobierno del presidente Duque ha realizado algunos avances. Yo coincido, por ejemplo, un nuevo relacionamiento con el Congreso, que es un cambio de modelo interesante y donde se ha hecho un avance importante respecto a administraciones anteriores. Eso se reconoce, pero a mí me parece que en la forma también hay problemas graves. Falta de sensibilidad, por ejemplo, lo que pasó con los niños muertos. Hombre, uno hubiera querido ver a un presidente más sensibilizado frente a ese tema, que hubiera dado alguna explicación, que hubiera dicho, mire, cometimos estos errores o no cometimos estos errores, pero sucedió esto, se desencadenó esta situación. Me parece también que la reacción de ayer en cuanto a la forma fue equivocada. Yo estaba esperando un tono distinto, y lo que vi fue un presidente. El 80% del discurso fue sobre el tema del orden público, cuando yo creo que la protesta debía ser leída tanto desde el punto de vista del orden público como desde el punto de vista social y ciudadano, en un tono de furia y de tratar de imponer firmeza. Pero yo creo que hoy en día la firmeza no se impone como se imponía hace 20 años, digamos, cuando el presidente Uribe, por ejemplo, que hablaba duro. Esto ya a las nuevas generaciones también cada vez les pega menos y les llega menos. Ya la firmeza se impone a través de otras formas, y no hablando bravo, ni mostrándose superficialmente firme, cuando la ciudadanía está esperando unas reacciones más abiertas y más receptivas. De manera tal que creo que hay problemas en el fondo y problemas graves en la forma, que quedan muy bien capturadas con la frase del presidente Duque: ¿de qué me hablas, viejo? Pues creo que el país le está hablando y haría bien en escuchar. ¿Qué deja el día después del paro en Colombia? Es lo que estamos debatiendo el día de hoy. Vamos a hacer una pausa, ya volvemos. Seguimos aquí en Suma la Noticia. ¿Qué deja el día después del paro en Colombia? Antes de resaltar también esas cosas positivas de las que hablábamos hoy, de los estudiantes limpiando fachadas, de la gente aplaudiendo también a la fuerza pública pues por ayudarlos, resguardarlos. Quiero despedir a María Rosario Guerra, senadora del Centro Democrático, que sé que nos tiene que dejar. Pero antes, María Rosario, que más del día después, y como decir, bueno, esto está costándole al país tanto, y esta es el número de muertos, heridos, que ya lo dijo incluso el ministro de Defensa. Lastimosamente hay 3 muertos en Colombia por estos paros. Han hablado de escuchar.
Usted ha dicho que el gobierno está dispuesto a escuchar. Del dicho al hecho, ¿qué tiene que pasar en estos días urgente para que esta violencia pare? ¿Esto es responsabilidad directamente del gobierno, directamente del presidente Iván Duque, quien tiene que decir, venga y nos sentamos? Primero, Andrea, nuevamente gracias por el espacio. Segundo, aquí no podemos bajar la guardia a defender la democracia, a defender las instituciones, a recuperar esa dignidad y respeto por las fuerzas militares y de policía, pero también, como lo dijo el presidente Duque, y ha sido uno de los 5 pilares de nuestro partido, el Centro Democrático, liderado por el expresidente Álvaro Uribe, el diálogo popular, que no es otra cosa que estar permanentemente interactuando con la ciudadanía para contribuir a que se avance en la solución de tantos problemas. Mire, en eso ha sido el diálogo en este 15 meses con el gobierno del presidente Duque. Por ejemplo, ¿cómo vamos a avanzar para que las malas EPS salgan y haya una mejor atención en salud? ¿Cómo le llega a más colombianos una vivienda digna con los mejoramientos de vivienda y con la vivienda propia? Tercero, ya les tocaba el tema hace un rato, para el adulto mayor. Cuarto, el mayor acceso a la educación, que son las añoranzas de tantos colombianos. El empleo, por eso es que la importancia de la Ley de Crecimiento Económico y Empleo, que busca que se generen más empresas, que el grueso de las empresas que se están generando son pequeñas y que generen empleo formal. Entonces, nosotros dispuestos siempre a ese permanente diálogo popular, y el gobierno del presidente Duque, estoy segura, que escuchó el clamor de ayer de la gente de bien de Colombia y que seguirá trabajando para construir un país de oportunidades para todos. Y nosotros aquí, como congresistas, seguiremos recorriendo esta patria para contribuir también a que esas añoranzas puedan materializarse en políticas públicas concretas. Senadora, gracias. Revisamos lo que hizo nuestra cadena aliada Noticias RCN, resaltó varias acciones de solidaridad que se registraron en medio del paro en Colombia. Los desmanes de ayer en algunas zonas del país tras las marchas fueron difíciles para quienes se expresaron pacíficamente y para las autoridades. Todos aguantaron la acción de los violentos, pero en medio de la incertidumbre y el sabor amargo del final de una protesta legítima, apareció en redes sociales el video de esta niña en Bogotá que se hizo viral. Luego de una intensa jornada, la niña entregó a cada uno de los policías que protegían de los revoltosos una zona de la capital un pan. Los uniformados agradecieron su gesto. Muchas gracias, oye, Dios me la bendiga. En Facatativá, Cundinamarca, los niños del colegio, un día después de los disturbios que dejaron personas heridas y capturadas, entregaron flores a los policías. No solo con el histórico cacerolazo en diferentes partes del país tras los disturbios, los ciudadanos se hicieron sentir. Esta ofrenda dejada en el portal de Suba, destruido ayer durante los desmanes en Bogotá, es otro ejemplo. Un mensaje poderoso enviaron los ciudadanos espontáneos limpiando hoy los destrozos y daños. También con el rechazo a los encapuchados durante la marcha y las expresiones pacíficas, hechos que alzaron la voz más fuerte que la de los violentos. Antonio, su conclusión del día después y de este fin de semana que viene. Hay gente atemorizada de qué pueda pasar este fin de semana frente a hoy lo que estamos viendo, que sin duda no es una protesta social, no es lo que vimos ayer, tiene otra connotación. Sí, yo creo que, repito, hay que abrir un espacio de diálogo. Segundo, hay que reconocer que hubo hechos de violencia, producto del vandalismo, producto de algunos sectores minoritarios radicalizados que piensan que entre más violenta es la protesta, más eficaz es, y esa es una equivocación. Tercero, infiltrados de la fuerza pública también provocando hechos de violencia y excesos en el uso de la fuerza, ¿no?, contra manifestantes que lo estaban haciendo de manera pacífica. Pero adicionalmente quiero decirle lo siguiente, como un mensaje también a la doctora María del Rosario Guerra: nosotros no estamos interesados, ni los que convocaron el paro, ni la Alianza Verde, ni las fuerzas políticas que hemos acompañado este paro, en derrocar al presidente Duque. No recibimos órdenes de ningún foro, ni del foro de Sao Paulo, ni somos agentes de nadie, ¿no? Acompañamos a la ciudadanía en unos reclamos legítimos. Y finalmente, yo quiero invitar al gobierno a que supere esos fantasmas, a que no mire, como dijo el analista invitado, el paro desde una perspectiva de orden público, desde una perspectiva policiva, que escuche los mensajes tan fuertes que vienen de esta movilización ciudadana y que evite un paro nacional indefinido, que es lo que puede ocurrir si aquí no aprovechamos este paro como un escenario de diálogo y concertación. Última pausa, hacemos aquí en Suma la Noticia, ya volvemos.
¿Qué deja el día después del paro en Colombia? Fue nuestro tema de hoy. Gracias a Antonio Sanguino, senador del Partido Alianza Verde. Estuvo con nosotros también María del Rosario Guerra, senadora del Centro Democrático.